Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 5, por favor, Lucas capítulo 5. Qué gusto siempre es estar aquí con ustedes. Espero que Dios use la predicación de su palabra esta mañana para su honra y para su gloria. De verdad, de verdad estoy tan agradecido de que puedo venir a Estados Unidos y todavía hablar mi idioma favorito. Amén. Allá los jóvenes dicen, no, I don't like it. No, entonces... A mí sí, entonces vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 y vamos a empezar en versículo 1. En esta mañana, mientras vas abriendo tu Biblia, quisiera preguntarte, hermano, hermana, ¿qué sería de nuestra vida si estuviéramos completamente rendidos a Cristo? ¿Qué sería de tu vida si supieras que hay un Dios todopoderoso que quiere obrar en tu vida, que quiere obrar en tu corazón, que quiere obrar en tu matrimonio, en tu familia, en las personas alrededor tuyo? Vemos aquí una historia, la historia de Jesús y la pesca milagrosa que vemos en este pasaje, en Lucas capítulo 5, y vemos no solamente el milagro de una pesca milagrosa de muchos peces, pero también vemos el gran milagro del corazón rendido de Pedro, del corazón rendido ante Cristo de Pedro. Y eso podemos ver que es un llamado a nosotros, a que nosotros también vivamos en obediencia y rindamos nuestra vida a Cristo de la misma manera que lo hizo Pedro. Empezamos en versículo 1, pero antes de llegar a versículo 1, mira lo que dice versículo 43 del capítulo 4. Entonces, unos versículos anteriores, antes de llegar a esta historia, Jesús está enseñando y en versículo 43 Él dice que no quiere quedar en el mismo lugar, sino dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús viene a esta tierra para predicar el evangelio. Jesús viene a esta tierra para que el evangelio sea anunciado. ¿Y a qué lugares? Bueno, a todos los lugares. ¿A qué viene? A predicar el evangelio, no solo en un lugar, pero en todo lugar. Y en esta mañana yo te diría que eso se extiende a nosotros, se extiende a ti, se extiende a mí. De que Dios tiene un deseo de que tú escuches el evangelio, por eso me ha mandado a mí a predicar, por eso se está abriendo su palabra en esta mañana. Él tiene un deseo y un llamado que se predique el evangelio y que tú respondas en fe a ese evangelio. A lo largo de la Biblia, a lo largo del libro de Lucas, vemos diferentes reacciones de fe, cómo la gente responde en fe a la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a ver eso en la vida de Pedro. Entonces, cuando Jesús sale, él llega a versículo 1 en capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Entonces Jesús ha estado predicando, ha estado sanando. En verdad, su ministerio empezó solamente hace un capítulo. En capítulo 4 es cuando Jesús empieza su ministerio y la gente se está obsesionando por su enseñanza. Están obsesionados por escucharle, saben que hay algo diferente acerca de este maestro. Entonces hay miles y miles de personas que se están acercando a Jesús. Y en este caso, Jesús está en el lago de Genezaret. La mayoría de nosotros conocemos este lugar como el mar de Galilea. Solo para que sepas, el mar de Galilea no es un mar, en verdad es un lago. Es un lago muy grande, de más de entre 10 a 15 kilómetros de ancho, creo que son 8 kilómetros de largo. Es un lago muy grande, suceden tormentas, hay olas, ¿no? Este lago de Genezaret, este mar de Galilea, es donde Jesús hace muchos de sus milagros y la gente judía salía a pescar en este lago de Genezaret, este mar de Galilea. Entonces, la gente se acerca a Jesús y quieren escucharle predicar, pero están muy cerca, son muchas personas y no le pueden escuchar. Entonces, ¿qué hace Jesús? En versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, estos hombres habían estado pescando toda la noche, toda la madrugada habían estado pescando. ¿Por qué pescaban de madrugada? Para que los peces no puedan ver las redes. Era una manera de que ellos salían a pescar de noche
para poder sacar los peces, podrían pescar más y ya están acabando su día. Mientras Jesús está empezando su día a predicar, ellos ya están acabando el día, están lavando las redes para que no se pudran, para sacar toda la suciedad, sacar todo lo que hay en las redes, y ellos están lavando, no están prestando atención necesariamente, no son parte de la multitud, ellos trabajan mientras Jesús enseña. Pero mira lo que dice versículo 2, dice que estaban ahí, y versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces es interesante que Jesús no tiene un sistema de parlantes, no tiene un micrófono, entonces se sienta en una barca y con el sonido, con el agua, rebota el sonido de su voz y él está enseñando a miles de personas desde una barca, quizá unos metros adentro, quizá no muy lejos, pero está desde una barca usándolo como el púlpito que yo estoy usando hoy día. La gente le puede ver, la gente le puede escuchar y él enseña mientras todos están sentados. Esto le da a Jesús una oportunidad para alejarse y está predicando a las multitudes, pero es interesante, ¿verdad? Que él entra a la barca de ¿quién? Versículo 3, a la barca de Simón. No es coincidencia, por si acaso. Jesús quiere que todos escuchen el evangelio, pero Él usa a hombres, Él usa a personas para hacerlo. Entonces Él va a tener un enfrentamiento, una interacción con Pedro, y en verdad la multitud no es protagonista en esta historia. Es Jesús y es Pedro. Entonces Jesús entra a la barca y comienza a enseñar desde ese lugar. Entonces las multitudes le están escuchando. Pedro está ahí con él, ya no puede lavar sus redes porque está en la barca. Mira lo que dice versículo 4. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un trabajo? ¿Cuántos de ustedes son buenos en lo que hacen? Ya, menos manos. Es algo bien interesante, ¿no? Que cuando tú eres bueno en tu trabajo, que venga alguien que no hace el trabajo que tú haces y te diga cómo hacer tu trabajo. ¿Cuántos han tenido clientes así? Levanta la mano. ¿Ya? El hermano Abel, hemos trabajado juntos unos días y él me cuenta de las cosas que él ha construido, él ha hecho, y cuando yo miro eso, yo le digo, bueno, yo soy pastor, entonces soy inútil con mis manos, no sé hacer nada. ¿Qué sería de mí si es que yo me acercaría al hermano Abel y le diría, bueno, creo que esa tabla no debería ir de esa manera, creo que has puesto mal los fundamentos, no sabes mezclar cemento, se hace de esta manera? Él diría, oye, dedícate a lo que tú haces, ¿verdad? Yo no te digo cómo predicar, tú no me digas cómo construir, ¿verdad? ¿No? ¿No lo dirían? Creo que sí. Ahora, imagina que un pescador ha estado pescando toda la noche y no ha sido un buen día, no tiene clientes porque ningún pez ha pescado, no ha pescado ningún pez y ya pescó toda la noche, terminó su jornada, terminó su día de trabajo y ya está cerrando la tienda. Ya está poniéndole llave al barco, está lavando las redes para guardar todo, y viene un carpintero y le dice, creo que deberías ir a pescar de nuevo. Creo que deberías ir a esa zona y deberías pescar. Un poco ridículo, ¿verdad? Un poco absurdo poder escuchar. Ahora, solo recuerda que mientras han estado escuchando a Jesús predicar, todavía la gente no entiende que Jesús es Dios. Creo que algunos me miran un poco confundidos esta mañana porque están diciendo, ¿cómo podrías decir eso? Que alguien le ignoraría a Jesús. No, en esos tiempos todavía no entendían quién era y pensaban que era simplemente otro carpintero. Imagina que un carpintero le diga a un pescador cómo tiene que hacer su trabajo. Es un poco absurdo, pero Pedro ha estado escuchando un poco de las palabras de Jesús, sabe que Jesús es un poco diferente y le pide que haga algo que va en contra de su conocimiento como pescador. Le pide que haga algo en un momento muy inconveniente, donde no le conviene. Él solo quiere ir a casa a descansar, a ahogar sus penas por no tener un buen día de trabajo. No es conveniente, va en contra de su conocimiento, va en los peores momentos, y ese es el momento que Jesús espera fe de Pedro.
que Pedro responda en fe a las palabras de Jesús. Versículo 5 le dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, anota esa palabra por si acaso, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es ridículo lo que me puedas pedir. Es ridículo lo que me pides. Es ridículo que me pidas que yo pesque esto en este momento. Pero, y aquí es lo importante, mira lo que dice, más, a ver, léelo conmigo para los que están dormidos, ¿ya? Más en tu palabra echaré la red. Esa es la fe que espera Jesús de nosotros. Si tú lo dices, no he tenido ningún resultado hasta ahora. Si tú lo dices, bueno, si tú lo dices, he pescado toda la noche, no hemos sacado ni un pez, ya hice las cosas que supuestamente me estás pidiendo, más en tu palabra, según lo que tú dices, yo voy a responder. Según lo que tú dices, yo voy a obedecer. Según lo que tú dices, yo voy a vivir en fe. Y esa es la manera que Pedro responde. Por si acaso, Pedro ya ha tenido interacción con Jesús. Él ya sanó la suegra de Pedro. Él ya ha escuchado a Jesús enseñar, ya le ha visto sanar, entonces sabe que hay algo diferente. Y él entonces dice, más en tu palabra voy a echar la red. Es muy inconveniente, pero lo hace en fe. Podría detenerme aquí y mencionarte, hermano y hermana, que creo que tenemos un entendimiento equivocado acerca de la fe, que esperamos tener todas las respuestas antes de responder en obediencia. Esperamos tener todo resuelto antes de responder en obediencia. Esperamos las circunstancias perfectas y por eso nunca comenzamos a obedecer. Queremos ver milagro de Dios en nuestra vida y después del milagro vamos a obedecer. Después del milagro tendremos fe. Pero en verdad la fe viene antes del milagro. La fe viene antes de la bendición. La fe viene antes de lo que Dios va a hacer en tu vida. Si quieres ver un milagro en tu vida, tienes que obedecer según su palabra. Cuando no tiene sentido, cuando va en contra de tu conocimiento, cuando va en contra de tus circunstancias, cuando es en el peor momento, que si es que yo obedezco, podría salir un mal resultado. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas? Para muchos de nosotros en la iglesia, y yo voy a ser muy honesto porque como no soy el pastor pueden odiarme y normal, no hay problema, ¿verdad? Creo que hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan predicación en la iglesia, reciben mucha enseñanza en la iglesia, son retados y animados en la iglesia y después se preguntan ¿por qué no ven a Dios obrar en su vida? Pero falta el paso de obediencia, falta el paso de responder en fe. Por si acaso Pedro hasta este punto ya había escuchado mucha de la enseñanza, ya había escuchado mucha de la predicación, ya había escuchado mucho de lo que Jesús tenía que decir, pero ahora Jesús está hablando directamente con Pedro y le dice, quiero que respondas en fe. Boga mar adentro, sígueme mar adentro, vamos mar adentro. Y dice, pero Jesús, ya lavé mis redes, pero Jesús, ya pesqué toda la noche, ya Jesús, pero es de día. Los peces van a ver las redes. No es el momento para obedecer. No es conveniente para obedecer. Estoy cansado y no quiero obedecer. Y Jesús dice, vamos mar adentro. Mar adentro, vamos a pescar. Y él dice, no entiendo, mas en tu palabra echaré la red. Antes de continuar con el pasaje, solo quisiera preguntarte, ¿cuántas veces en tu vida has dicho, Dios, yo no entiendo por qué me estás pidiendo esto? Yo no entiendo lo que me estás pidiendo, pero según tu palabra, haré lo que me pides. ¿Cuán a menudo es que nosotros obedecemos a Dios cuando va en contra de nuestros propios deseos?
cuán a menudo es que lo que Dios nos pide va en contra de lo que me conviene. Y digo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuán a menudo es de que nosotros nos acercamos a Dios y decimos, ya, lo que tú digas, no entiendo, pero lo obedezco. ¿Y cómo responde Simón? Simón responde inmediatamente. Él no está esperando, pero responde en fe. ¿Y qué hace Jesús con eso? Por si acaso, Jesús muestra su poder cuando nosotros respondemos en fe. Mira lo que dice versículos 6 y 7. Entonces, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, no pescó algunos peces. No es que ya recuperó la mitad del jornal o recuperó la mitad del día. Dice que encerraron gran cantidad de peces. La red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, quisiera que imagines tantos peces que no solamente un barco, pero dos barcos llenos de peces se hunden. Este es el momento más milagroso en toda la vida de Pedro. Pedro nunca ha visto una pesca tan grande. Imagina que Pedro es una persona que ha estado pescando desde niño, saliendo al lago desde niño, ha estado en decenas de barcos, ha estado con cientos de personas, ha visto todo tipo de pesca, ha visto buenos días y ha visto malos días, pero jamás ha visto un día como este. Y todo está al otro lado ¿de qué? De la fe, de la obediencia. Está al otro lado de lo que Dios le pidió. Está al otro lado de lo que Dios dijo. ¿Queremos ver a Dios obrar en nuestra vida? Sí. ¿Queremos ver a Dios hacer milagros en nuestro matrimonio? Sí. ¿Queremos ver a Dios hacer milagros en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿Queremos que Dios nos use, que Dios obre, que Dios provea? Sí. Pero está al otro lado de mi fe. Está al otro lado de mi apatía. Está al otro lado de mi frialdad, que debo dejar eso de lado y poner mi fe en Él y seguirle a Él. Y Jesús demuestra un gran poder. Jesús demuestra que Él es omnisciente. ¿Sabes? Algunos se preguntan acerca de esta pesca milagrosa. Algunos dicen entonces que Jesús fabricó peces de la nada. ¿Verdad? Jesús fabricó peces de la nada y por eso se llenaba, porque básicamente había creado peces. Yo personalmente no creo que ese es el caso, pero Jesús es omnisciente. Él sabe todo. Él sabe dónde están los peces. Él sabe en qué momento están ahí. Él sabe dónde van a estar, a qué hora van a estar y dónde deberían estar pescando. Jesús sabe todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él es su creador. Jesús es el creador. Jesús sabe dónde están y Él es omnipotente. Si puedes poner en la pantalla, por favor, Salmo 104. Salmo 104, vamos a ver de versículo 24 al 30. Mientras él lo va buscando, si tienes ahí en tu Biblia, lo puedes buscar. Pero mira este salmo y compáralo con lo que está sucediendo en la vida de Pedro en ese momento. Salmo 104 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tus manos, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hábito, dejan de ser y se vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y ese Dios, creador, estaba en el barco con ellos. Ese Dios, creador, está en el barco con ellos. Entonces mira lo que dice versículo 8. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hace? Se cae. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Creo que a veces nosotros
pensamos que Dios no es tan grande como verdaderamente es, y que Dios no es tan poderoso como verdaderamente es, y que no requiere tal reverencia de parte nuestra, porque simplemente nunca hemos respondido en obediencia y hemos visto su mano obrar en nuestra vida. Hemos escuchado las historias de otros, hemos escuchado las historias de nuestros padres, de nuestros pastores, de otros predicadores, hemos escuchado las historias de cómo Dios ha obrado en la vida de otros, pero es algo distante para nosotros, eso es teórico para nosotros, porque Dios obra en su vida, pero no en la mía. Joven, señorita, tú has escuchado a tus padres hablar de cómo ellos aman a Dios y Dios les ama a ellos y cómo Dios ha obrado en su vida y Dios ha hecho cosas en ellos, y tú dices, bueno, será para los viejos, será para ellos, pero para mí no. Eso es teórico. No. Cuando rindes tu vida a Él, Él obra. Cuando tomas pasos de obediencia, Él hace. Déjame contarte de un joven que tenemos en la iglesia Omega. Tiene 15 años. El joven, ni sé su nombre, hermanos, pero su apodo es Stitch. ¿Ya? Y Stitch porque algunos han visto la película de Lilo y Stitch. ¿Ya? Y él, bueno, Dios no le ha bendecido con una cara muy bonita, ¿no? Entonces le llaman Stitch. Ese es su apodo. Pero Stitch tiene 15 años. Sus padres le han botado de la casa. Le abandonaron básicamente. Él ha estado asistiendo a la iglesia bastante tiempo y un día él puso su fe en Cristo. Y él, hablando con el hombre que le discipula, dijo un día, sabes, es interesante ver cómo Dios está obrando en mi vida. Dice, ya ni siento que soy yo el que hace las cosas. Simplemente busco obedecerle y Él hace todo lo demás. ¿Qué sería si nosotros tuviéramos esa fe? Que yo no soy el que tiene que forzar todo. Que yo no soy el que tiene que, simplemente, según tu palabra, echaré la red. Según tu palabra, haré lo que dices. Según tu palabra. Y cuando eso sucede y ves la grandeza de Dios, ¿cómo respondes? ¿Cómo responde uno a la grandeza de Dios? Se cae de rodillas, se humilla, reconoce quién es. Mira lo que dice versículo 8. En versículo 8 dice que Simón Pedro, viendo esto, ¿viendo qué? Que Dios actúa en su vida. Viendo esto, que Dios está obrando en él y a través de él, que está obrando en sus circunstancias, en su situación. Viendo esto, viendo los grandes milagros, el gran poder de Dios, dice que cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre. Creo que uno de los graves problemas es que nosotros pensamos que somos muy buenos. A veces nosotros pensamos que somos demasiado buenos, que somos demasiado inteligentes, que tenemos demasiada sabiduría, que tenemos y no nos humillamos ante este mismo Dios. Dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿No es eso lo que hace la gente cuando ve a Jesús? Job, cuando tiene un encuentro con Dios en Job 42, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que Pedro está diciendo aquí es, ¿cómo es posible que yo pueda permanecer aquí en esta gloria? ¿Cómo es posible que yo pueda permanecer en tu presencia? ¿Cómo es posible que yo pueda estar ante el creador de estos peces, ante el creador de esta naturaleza, al que sabe todo, al que puede hacer todo? ¿Cómo es posible? Y por si acaso, la persona que ha tenido un gran encuentro con Dios y se encuentra con Dios, tiene una gran humildad ante Dios, porque reconoce quién es Él y quién es Dios. Nos damos cuenta que no es tanto acerca de nosotros, no se trata acerca de nuestro poder, nuestra habilidad, sino de Él. Y mira lo que sucede. Mira, versículo 9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él. Y asimismo, versículo 10, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero mira lo que dice versículo 10. Las primeras dos palabras, hemos hablado de esto en otras veces que he predicado aquí, pero las primeras dos palabras que Jesús le dice a Simón, ¿cuáles son?
no temas. Por si acaso, Jesús no le dice, ay, levántate, Pedro, no eres tan malo, no, tranquilo, todo está bien. Por favor, no hagas eso. No le dice eso. ¿Cuál es su respuesta? No temas. El que se acerca a Dios, sus palabras, ¿cuáles son? No temas. No temas. El amor de Dios, de un Dios omnipotente, de un Dios todo soberano, de un Dios creador por sobre ti, es que te dice, no temas. No hay nada que temer estando en la presencia de Cristo Jesús. No hay nada que temer. Yo vengo a Él, me postro de rodillas ante Él, yo reconozco mi pecado, pero ante Él yo entiendo quién soy yo y quién es Él. Y Él, en su misericordia, en su compasión, Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. No temas. No temas. Dios le llama a Pedro a un propósito más grande. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, no temas. Desde ahora, ¿qué serás? Simón, tú piensas que esto es milagroso. Espera a ver lo que yo puedo hacer con tu vida. Espera, vas a ver lo que verdaderamente... Tú crees que es bonito pescar varios peces, ahora vas a pescar varias personas. Ahora vas a predicar el evangelio. Van a entrar a la barca del cielo. Van a estar todos entrando a la eternidad gracias a lo que vas a hacer por medio de mi poder. Pedro, si tú piensas que yo puedo hacer algo grande en tu vida ahora, imagina lo que puedo hacer contigo. Imagina cómo te puedo usar. Esto no se va a tratar del mar de Galilea, de este pequeño lago. No se va a tratar de esta zona de Galilea. Tú vas a predicar por el mundo entero. Tú vas a estar alcanzando a personas en todo lugar. Vas a ser usado de una manera tremenda. Dice, ahora vas a ser pescador de hombres. No hay límite a lo que Dios puede hacer con tu vida si tan simplemente respondes con, según tu palabra, haré lo que me pides. Según tu palabra, haré lo que me pides. De ahora en adelante, te haré pescador de hombres. ¿Sabes que Pedro, este Pedro, el que pesca estos peces, es el mismo que se para a predicar en Pentecostés y más de 3,000 personas ponen su fe en Cristo y son bautizados? Este es Pedro, el que predica el evangelio en la casa de Cornelio. Este es Pedro, el que está predicando el evangelio alrededor de las personas de Jerusalén. Ese es Pedro, el que está siendo usado para sanar a personas, para resucitar a personas. Este es el Pedro, Simón Pedro. Dios le usa de una manera tremenda. No tuvo que ver, escúchame, no tuvo que ver con su trasfondo cultural, no tuvo que ver con su nivel de educación, no tuvo que ver con su buen pedigrí, ¿verdad? No tuvo que ver con su buen pasado, simplemente tuvo que ver con una vida rendida ante Cristo Jesús. Y para ti, joven, señorita, pareja, adulto, hermano, hermana, te quisiera decir lo siguiente: no hay límite a lo que Dios puede hacer con tu vida si tan simplemente le rindes tu vida a Él. No hay límite. No hay límite. No importa dónde hayas estado, no importa dónde estés, no importa qué hayas hecho, no hay límite a lo que Dios puede hacer con tu vida si tan simplemente rindes tu vida a Él. Cada persona que ha sido salva tiene un gran potencial de ver a Dios obrar de una manera tremenda si tan solo ponemos nuestra vida en Él. ¿Y cómo responde? Mira versículo 11. Quisiera que imagines este encuentro, este viaje en barco, esta salida a pescar cambió todo. Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo. ¿Y qué hicieron? Les siguieron. ¿Sabes que en el libro de Marcos dice que Jesús le miró a Pedro y le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es el principio que podemos rescatar de esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la manera que Dios quiere obrar en tu vida hoy?
quizá no tenga sentido lo que tú estás pasando ahora, quizá no tenga sentido la manera que Dios te está hablando ahora, y quizá no tenga sentido la manera que Él te está diciendo ciertas cosas que necesitas hacer. Pero necesitas responder con: según tu palabra, lo haré. Entonces, ¿cómo empiezan grandes milagros en tu vida? ¿Cómo empiezan grandes milagros en tu matrimonio? ¿Cómo empiezan grandes milagros en tu futuro, joven, señorita? ¿Cómo empieza todo esto? Con un sí. Con un sí a lo que te pide ahora. Entonces, creo que muchos de nosotros miramos muy al fondo, ¿verdad? Miramos hasta el fin de la carretera, miramos hasta el fondo y decimos: no sé cómo llegaría a hacer eso. No sé cómo llegaría a estar en esa posición. No sé cómo llegaría. Quizá te estás diciendo: yo no sé cómo Dios podría rescatar mi vida de todos los errores que he cometido hoy. No sé cómo Dios podría hacer algo de mí con todo lo que yo he cometido. Déjame decirte, empieza con un sí hoy. Empieza con una obediencia hoy. Empieza con responder en fe hoy. He visto matrimonios destruidos que han sido restaurados y que hoy día, en mi opinión, son matrimonios ejemplares. En mi propia iglesia lo he visto. Y uno mira el gran milagro de ese matrimonio y uno dice: no sé cómo Dios lo habrá hecho. Empezó con un sí hoy. Empezó con un sí hoy. He visto a jóvenes drogadictos, alcohólicos, perdidos. He visto a personas que han cometido toda clase de mal, que Dios ha cambiado su vida radicalmente. En el seminario Bautista Macedonia tenemos, por lo menos de lo que sé, 2 hombres que eran borrachos alcohólicos y que ahora son pastores, maestros en el seminario. Han sido pastores por más de 20 años y cuando uno mira su vida dicen: oh, wow. Uno de ellos literalmente viviendo bajo puentes, que hoy día es pastor, maestro del seminario. Entonces uno lo mira en la posición donde está y dice: oh, no sé cómo Dios, ¿cómo podría hacer eso con mi vida? ¿Cómo podría hacer eso? Empezó con un sí hoy. Empezó con una obediencia absurda, pequeña, hoy. Yo no sé cómo Dios podría llevarme al campo misionero. Yo nunca podría pararme detrás de un púlpito para predicar el evangelio. Pero empieza con un sí hoy. Te cuento la historia de un amigo mío, Jeremías Hall, que está en Sudáfrica y Dios le ha usado para plantar iglesias y predicar el evangelio, tanto en Perú como en Sudáfrica. Pero yo me acuerdo que ese hombre era un hombre viviendo en el mundo, viviendo en el alcohol y en los placeres de este mundo. Dios le cambió la vida y él sintió que Dios quería que él predique. Y yo estuve para su primera prédica. Y adivina qué hizo en su primera prédica. A los primeros 5 minutos de su prédica, de temor, salió corriendo. Así, como lo acabo de hacer. Salió corriendo, se escapó, nadie sabía dónde había ido. Y adivina el pastor, que ni tenía un mensaje preparado para seguir, ¿verdad? Adivina lo que hizo en su segunda prédica. Salió corriendo también. Pero hoy en día, Dios le ha usado para predicar el evangelio en Sudáfrica. Dios le ha visto para ver personas salvas, iglesias plantadas, y nadie nunca jamás hubiera imaginado que ese sería el hombre que Dios usa. Pero ¿cómo empezó? Empezó con un simple sí hoy. Joven, empieza con un sí hoy. Señorita, empieza con un sí hoy. En lo poco que te pide, obedécele hoy. Hermano, hermana, tu vida es mucho más que tu carrera. Tu vida es mucho más que tu vida a diaria. Tú estás trabajando para la eternidad. Obedécele hoy.
Perdona a esa persona hoy. Pídele perdón a tu esposa hoy. Pídele perdón a tu esposo hoy. Ama a tus hijos hoy. Pon tu fe en Cristo hoy. Todo empieza con un sí hoy. Imagina lo que Dios puede hacer con la vida de una persona completamente rendida a Él. Uno de los grandes evangelistas dijo lo siguiente, D.L. Moody. Dijo: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Él. Y por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Dios le usó para ver a cientos de miles de personas entrar a la eternidad, ir al cielo con Él. Dios puede hacer lo mismo contigo, pero empieza con un sí hoy. Dios Padre, te agradezco por esta mañana, te agradezco por tu palabra. Te pido, Señor, que tú obres en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la respuesta automática de nuestro corazón a cualquier cosa que tú pidas sea un sí. Señor, que cualquier cosa que tu palabra dice sea un sí automático de nuestra parte. Quizá no entendamos, quizá no nos convenga en el momento, quizá nos sintamos que entendemos, pero que nuestro corazón clame sí. Que nos arrodillemos ante un Dios todopoderoso, soberano, que tiene el control de nuestras vidas, que tiene el control del mar, de los peces, de toda la creación, y que nada se escapa de tu mano, y que rindamos esa vida y que vivamos en obediencia a ti. Te pido, Señor, todas estas cosas, ahí con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Solo quisiera decirte que tú quizás no has puesto tu fe en Cristo. Este es tu momento. Tú digas: Dios, yo no entiendo mucho, pero yo entiendo que Jesús es Dios y que yo soy pecador y yo necesito un Salvador, y que tu muerte en la cruz ha sido la salvación que yo necesitaba. Y yo deposito toda mi fe en Cristo Jesús. Quizá, hermano, tú estás aquí y tú sabes que Dios te está llamando a hacer algo. Quizá es algo pequeño hoy día que deberías responder en fe con un sí. En esta mañana, por este momento, tu respuesta debería ser sí. Quizá Dios te está llamando al campo misionero, Dios te está llamando al ministerio. Tu respuesta no debería ser no entiendo. Debería ser sí. Lo que tú digas. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos a no temer cuando nuestra vida está en tus manos, y te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.